En directo, ya. Buenos días Pedro, buenos días a todos y a todas. Estamos en nuestro videochat dedicado al Día Mundial del Cáncer, un Día Mundial contra el Cáncer, que fue día 4 de febrero y estamos hoy justo el día después, que es un día que vale la pena seguir hablando de cáncer. Y en este caso es hablar de cáncer e investigación. Está con nosotros Pedro Sánchez. Pedro es un magnífico investigador, un magnífico oncólogo, es director de la Unidad de Gestión Clínica del Complejo Hospitalario de Jaén, es persona de referencia, investigador clave en el ámbito de Andalucía y España y a nivel internacional, y es un honor tener hoy a Pedro con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias por esa introducción. Yo creo que es más fruto del cariño y de la amistad, pero vamos, yo lo agradezco. Pues vamos a ello, si te parece, porque nos podrías contar primero, tú que eres un gran investigador, que tienes muchos proyectos, un poco cuál es la tarea investigadora que estás haciendo tú como investigador en el Complejo Hospitalario de Jaén. Pues lo que estamos intentando llevar a cabo dentro de nuestra unidad de oncología médica, dentro del Complejo Hospitalario de Jaén, es pues integrar y ofertar el máximo esfuerzo del oncólogo como clínico dentro de todo lo que es el espectro de la oncología transnacional. Es decir, cómo podemos integrar la investigación clínica en el ámbito de la clínica habitual del día a día. Entonces, por un lado, es cierto que siempre pensamos en aquellos pacientes que se pueden incluir en un ensayo clínico, y esto forma parte del día a día de nuestro hacer clínico. Esto es algo también que en un principio quizás no era común, pero yo creo que ahora de alguna manera, pues sí, el oncólogo médico tiene integrado el que muchos pacientes con cáncer se pueden beneficiar de ese ensayo clínico, y creo que es nuestra obligación poder ofertárselo. Y luego también, quizás algo más específico nuestro, algunos proyectos que tenemos más dentro de lo que es esa medicina de precisión, por llamarlo de alguna manera. Ahora pues existe esa corriente de llamarlo medicina de precisión. Estamos participando en algunos proyectos en ese sentido, con terapias dirigidas y sobre todo con biomarcadores. Yo creo que el oncólogo médico puede de alguna manera tener un papel importante, puesto que es ese nexo entre esa investigación translacional y esa investigación clínica, y que puede aportar pues valor añadido a todo el desarrollo de proyectos que tengan que ver con biomarcadores y todo el tema de biopsia líquida. Muy bien, pues ya ven ustedes que Pedro tiene una importante línea de investigación y hay algunas preguntas que vamos a ello. Dice, ¿cuáles son las principales líneas de investigación en cáncer que hay hoy en el mundo? ¿Qué se está investigando en cáncer ahora mismo, ¿no? Bueno, es complicado contestar esa pregunta, ¿eh? Yo creo que de alguna manera pues las distintas líneas de investigación a nivel mundial pues abarca todo el espectro, desde datos epidemiológicos, datos preclínicos, estudios in vitro, estudios muy básicos, hasta estudios más clínicos, incluso estudios ya con fármacos más desarrollados. Pero quizás yo creo que ahora las dos líneas prioritarias en oncología las podíamos de alguna manera perfilar, por un lado, en lo que es seguir con la terapia de precisión, identificar terapias dirigidas, nuevas dianas. Es evidente que el conocimiento del cáncer en cuanto a la alteración de las distintas vías celulares del cáncer está aumentando y permite el diseño de nuevos fármacos. Esa es una línea primordial. Y sí me gustaría también, dentro de lo que es esta medicina de precisión, terapias dirigidas, que tengamos, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, y aquí también incorporo el tema de la inmunoterapia, que quizás sería una de las líneas, digamos, que más importancia va a tener en los próximos años, sin duda. Tenemos que hacer un esfuerzo por identificar a aquellos pacientes que se pueden beneficiar de estas nuevas terapias, porque esto nos va a permitir que los recursos disponibles que tenemos, pues bueno, de alguna manera también enfocarlos con más y realmente enfocarlos a aquellos pacientes que se puedan beneficiar. Esto por un lado. Y luego la otra línea primordial
tiene que ver con biopsia líquida, identificación de marcadores. Por un lado, nos puede permitir identificar a aquellos pacientes que pueden responder a una terapia específica y, por otro lado, también puede ser muy útil en aspectos relacionados con el diagnóstico, sobre todo con el diagnóstico precoz, diagnóstico de recidivas a través de biopsia líquida, que eso nos permitiría pues, subir un peldaño en cuanto a terapias mucho más eficaces. Muy interesante tu respuesta. En este marco global que nos has hecho, el plantear algunas de las líneas más relevantes. Hay una pregunta, dice, sé que está investigando sobre cáncer de mama y su detección. Y preguntan cuáles son los resultados y por dónde van sus líneas de investigación en este campo. Bueno, yo creo que es algo interesante. Hemos tenido acceso a un proyecto de retos que nos han financiado con fondos a nivel de la Unión Europea. Yo creo que es una cantidad importante de dinero que nos permite poner en marcha este proyecto que tiene que ver con lo que antes comentaba de pues, aspectos de biopsia líquida y de biomarcadores. En el caso nuestro nos enfocamos más a la metabolómica y lo que pretendemos ver es que en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, si analizamos todo el espectro de metabolitos, el espectro posible de metabolitos en sangre, nos permite identificar una serie de sustancias que, por un lado, nos diferencien de una mujer diagnosticada de cáncer frente a un control sano, que nos permite identificar con esa muy interesante un subtipo de cáncer. Esto es un aspecto importante. ¿Por qué? Conocemos ya que el cáncer de mama son distintos cánceres de mama, son distintos subtipos, nada tiene que ver el tratamiento de un cáncer con otro, y identificar los distintos subtipos nos permitiría en un futuro detectar a aquellas mujeres que van a recaer y a través de este metabolitos en sangre. De tal manera que si una mujer que hemos operado, que hemos puesto un tratamiento específico, si luego no encontrásemos esta firma metabolómica en sangre, realmente podría considerarse estable. Y esa mujer a lo mejor seguir. Es decir, estamos intentando ir detrás de lo que es la respuesta molecular en tumores sólidos. Algo que en tumores líquidos, pero en tumores sólidos todavía no. Lo cual yo creo que es un proyecto interesante, al igual que están trabajando otros centros, otros investigadores, que nos pueden abrir muchas ideas. Muy bien, pues, y hay preguntas sobre la investigación en el cáncer y las esperanzas de la gente, ¿no? Todo el mundo quiere que en esa línea que has planteado de esa medicina de precisión, ¿no?, que ayuda a encontrar el medicamento más adecuado para la persona concreta. Hay gente que plantea qué esperanza podemos tener las personas con cáncer ante esas nuevas investigaciones. Sí. ¿Cuándo va a llegar ese tratamiento que me va a ayudar a estar mejor, a cuidarme mejor, a curarme en ese sentido? Hombre, la curación absoluta del cáncer a mí me gustaría que fuese hoy, mañana, pero eso no es así. Eso no es así. Pero decía curarme entre comillas, ¿eh? Sí, no, pero yo creo que es importante también que se está avanzando, es un avance continuo y que a todos nos gustaría que fuese mucho más rápido, pero yo creo que es importante también que todo el mundo sepa que se están produciendo avances de forma continua, que muchas veces son pequeños incrementos en expectativas de supervivencia y que de alguna manera estas nuevas terapias también ir incrementando esas expectativas de supervivencia en nuestros pacientes con cáncer. Hablo de cáncer de mama, algunos fármacos que han incorporado recientemente o quizás el beneficio que podemos obtener con inmunoterapia en muchos tumores, cáncer de pulmón, terapias que ven dirigidas al colon. Esa suma de todos estos van a lograr pequeñas expectativas de supervivencia que en un futuro evidentemente sí tendrán impacto. Pero ahora mismo es un proceso más lento del que todos. Lo que sí es cierto es que estamos aumentando esas expectativas de vida. La supervivencia en cáncer de mama, por ejemplo, en los últimos 20 años ha aumentado desde un 70% a más de un 85%, 87% en el que nos situamos ahora. Igual sucede en cáncer de un 55, a porcentajes que van ya en 60%,
5 años. Y estamos empezando a ver algún problema. En ese sentido, había una persona que preguntaba, ¿es verdad eso que he leído, que gracias a la investigación la supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20% durante los últimos 20 años? Va en la línea de lo que planteabas, ¿no? Sí, sí, vamos, es cierto, es cierto. O sea, en algunos tumores es más evidente, por ejemplo, en cáncer de mama, hay también un incremento en cáncer de colon. En otros tumores como cáncer de pulmón, también es evidente que nos quedan todavía muchas cosas por andar. Ahora estamos empezando a ver que tenemos algunos resultados fármacos, pero esos porcentajes sí son reales. Por tanto, tenemos que ser optimistas en ese sentido, ¿no? Y hay una pregunta que dice, ¿quién investiga sobre cáncer? ¿Los profesionales, la administración o la industria farmacéutica? Bueno, esto varía muchísimo en función del país. Eso es cierto que, no sé, las estructuras varían en función de... No tiene nada que ver con lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos o la investigación que podemos hacer a nivel europeo, incluso con de países a nivel europeo, pues no tiene nada que ver lo que se hace. No tiene nada que ver en cuanto a cuál es el origen, cómo se financia. Después, las líneas militares que se definen en todos los niveles. Pero es cierto que es un cúmulo, yo creo que aquí tenemos implicados. Por un lado, la industria farmacéutica, evidentemente, tiene sus intereses en seguir investigando, eso es obvio. Pero yo creo también que, de alguna manera, es interesante que por parte de la administración también se destinen cada vez más recursos, una investigación que es necesaria. Y después, ahí estamos incluidos desde investigadores básicos, personal contratado, clínicos, universidad, institutos. Yo creo que todos estamos implicados ahí. Y hay una pregunta, dice, ¿cuál es el papel de las asociaciones de pacientes en el tema de investigación y cáncer? Se habla mucho del papel de las asociaciones, pero pocas veces se habla de su papel en investigación. En cáncer, ¿hay un papel activo por parte de la Asociación Española contra el Cáncer u otras asociaciones? Sí. Hombre, yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer sí ya dedica fondos a fomentar proyectos de investigación y poquito a poco se están incorporando otras asociaciones. En el nivel de asociacionismo creo que está tomando conciencia, coge más peso en España. Hasta ahora, quizás porque todavía no tenía un peso suficiente, su aportación no era muy notoria, pero es cierto que cada vez más nos encontramos con donaciones a grupos de investigación. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, dentro del Grupo Español de Investigación en Cáncer, GEICAM, lo vemos, es decir, existen esas donaciones a través de asociaciones. Nosotros, por ejemplo, también en Jaén, y creo que vale la pena remarcarlo, AGICAM, que es la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, ha donado también fondos para la investigación a la unidad de oncología, y yo creo que es algo que está en auge, y yo creo que puede ser determinante en un futuro cuál es el papel. Nosotros con AGICAM tenemos, desde la Escuela de Pacientes, tenemos una muy buena relación, muy activa. De hecho, casi nació desde este proyecto de Escuela de Pacientes y, por tanto, nos alegra que su posición, que es siempre muy favorable a todo lo que se hace desde el sistema sanitario público, nos vaya en esa línea, ¿no? ¿Tú podrías hacer un marco de cómo está la investigación en Andalucía sobre cáncer? ¿Qué dirías si decíamos de 0 a 10? ¿Cómo estamos en investigación en Andalucía? Nos preguntan. Yo creo que tenemos margen de mejora. De 0 a 10 yo te voy a contestar. Hemos estado mucho tiempo incluso, bueno, pues quizás no llegando al 4, ¿eh? Quizás, yo creo que ahora de alguna manera algo está cambiando y no sé, podría darle un 5, entre 6, hoy estoy optimista. Y yo creo que nos falta todavía mucho por recorrer. Es cierto que se están haciendo esfuerzos, es cierto que cada vez disponemos de esa masa crítica que va aumentando, de tal manera que las colaboraciones que hay entre universidades, hospitales, institutos que se están formando, yo creo que de alguna manera estamos consiguiendo recursos y que empiezan a haber proyectos que en el futuro medio nos va a permitir por lo menos aproximarnos a lo que son estándares europeos. O incluso a veces, en investigación clínica, hablo de un pasado reciente, hemos estado por debajo de lo que es la ley a nivel nacional.
creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que sentarnos, diseñar estrategias y porque yo creo que un genio de gente muy capacitada, de gente con ganas, no a nivel de nuestra comunidad autónoma, valdría la pena darle una vuelta. Y sobre el tema de, hay una pregunta sobre el cáncer, ricos y pobres. De alguna forma haya una nota diciendo no se está investigando demasiado para determinado grupo de población más rica y menos para los más necesitados. ¿Qué hay que decir eso? Yo creo que eso no es verdad. Mira, yo creo que a diferencia de otros sistemas de salud, creo que tenemos un sistema público excelente. En el caso del cáncer, yo creo que la investigación clínica está totalmente integrada de forma adecuada, eso sí lo digo, ¿eh? Igual que a lo mejor podemos tener otros efectos, pero está integrada en lo que es la asistencia del día a día, la asistencia clínica y por lo menos en el ámbito nacional nuestro, la investigación nunca se hace en función de los recursos económicos de nadie. Eso yo creo que es... Muy bien. Eso es muy importante para las personas porque parece, sino que el sistema público tiene un efecto redistribuidor y de elemento equitativo, ¿no?, para la población y eso es fundamental que la gente, que nuestra población lo tenga claro, ¿no? Investigamos para todos, ¿no? Por supuesto, y eso vamos. Yo creo que, por lo menos en el caso mío, yo creo que casi todos pensamos, yo creo que todos pensamos lo mismo. Es decir, yo ni soy médico ni investigador. El que tengo delante es una persona que tiene un problema que tengo que ofertar lo mejor de mí mismo para solucionarlo, independientemente de los recursos económicos que tenga. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta sobre la inversión en investigación en cáncer. Dice, la inversión en investigación en cáncer es la mejor garantía de futuro para los pacientes y España es el cuarto país europeo con más ensayos clínicos activos en cáncer. ¿Eso significa que vamos por buena vía? Nos preguntan. Sí, bien, en cuanto a que si vamos, es decir, en cuanto a investigación clínica, no estamos en una mala posición a nivel europeo, eso es cierto, ¿eh? Nuestro sistema de salud nos permite tener un estándar, creo que bastante aceptable en cuanto a investigación clínica. Y aquí pues viene en cuanto a los recursos que podemos dedicar a los proyectos de investigación. Ese dato es... Y yo creo que tenemos que aprovechar ese dato para, de alguna manera, también todas aquellas vías que después de la investigación clínica se puedan poner en marcha. Hablo, pues, de investigación a otro nivel, más básico, profesional, y ahí es donde quizás también deberíamos mejorar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay una pregunta sobre si estás de acuerdo en que falta financiación de estudios que contesten a preguntas para los pacientes, pero que no son contestadas en los estudios habituales. ¿Qué piensas en eso? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, la investigación que se hace por parte de la industria farmacéutica, pues obedece a unos intereses y es lícito, es decir, pero luego hay también una serie de preguntas dentro de lo que es la investigación académica, que comentaba antes, y creo también que tenemos que solventar. Ahí es importante los recursos que se puedan poner en marcha dentro de la administración. Es importante lo que estábamos hablando antes de donaciones, de intentar buscar recursos. Y bueno, y ahí es un tema también que no hemos hablado, pero hace falta también una ley de mecenazgo. Yo creo que ahí también tenemos que, de alguna manera, desarrollar algo que en nuestro país es necesario, ¿eh? Es necesario. Por eso una persona dice, ¿no cree usted necesario un pacto para la investigación en cáncer en España? Un poco iría en la línea de lo que comentabas ahora de el papel de la ley de mecenazgo que permita que empresas puedan donar más para la investigación en cáncer. Totalmente de acuerdo. Es decir, supone un problema de salud creciente. La incidencia de cáncer está aumentando, pero porque vivimos más. Es decir, la principal causa de que está aumentando la incidencia es porque somos cada vez más mayores. Y esto, en principio, como tal, a lo mejor no es mala noticia, pero sí tenemos que abordar los problemas que surjan de ese aumento en la edad. De tal manera que yo creo que a nivel
yo creo que sería muy buena idea un pacto nacional que nos permita también estar después en la vanguardia de muchos proyectos de investigación. Yo creo que sí. Muy bien. Dice una persona que dice, parece que se investiga en fármacos que mejoran solo un poco los meses de vida de la gente. ¿Qué es así? Es decir, ahí se dice, hay cánceres que, por ejemplo, en algún caso como cáncer de pulmón, se ha dicho que las mejoras son muy pequeñas. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Sí. ¿Hay que seguir investigando ahí? ¿O es la clave para avanzar y conseguir mejores resultados poco a poco? Sí, quizás la clave es en esos pequeños incrementos con fármacos que son muy limitados en cuanto al tiempo, es decir, quizás no tengan trascendencia clínica, pues a lo mejor no tenemos que seguir. Pero eso es cierto, pero luego es cierto que hay algunos fármacos, y por ejemplo con el caso de pulmón, pues aquellos fármacos que tienen que ver con alteraciones en la vía de GFR o translocación ALECA, todo lo que decíamos hasta hace poco con lo que son terapias dirigidas. En este último caso, podemos ofertar incluso entre 18 y 20 meses de expectativa libre de lesiones, es decir, de control de la enfermedad. Es decir, sí empieza a haber algunos fármacos en los cuales los incrementos son notables, y otros fármacos en los cuales son vías que no deberíamos tener mínimos. Es decir, a veces no llegamos a ver. Eso hay que conseguir. Hay que priorizar. Hay una pregunta sobre oncología infantil. Dice, ¿qué se investiga en oncología infantil? ¿Se investiga igual que en adultos o por ser niños hay menos financiación dedicada a ello? No, totalmente. Vamos, hombre, esto entra dentro de la oncología pediátrica, quizás es un campo en el que yo a lo mejor no soy especialista, pero estoy convencido firmemente de que no se le de investigación en la oncología infantil. Vamos, sé que hay algunas líneas, en nuestro centro también participa la oncología pediátrica en distintas líneas de investigación en cáncer pediátrico, y sí puedo asegurar que eso no se produce en absoluto. Pues nos alegramos. Este fin de semana hemos tenido una jornada con jóvenes y adolescentes alrededor de debatir y discutir sobre el cáncer. Fue realmente una jornada realmente magnífica por el espíritu de los jóvenes en conocer y aprender sobre qué cosas son importantes para abordar el cáncer, y hubo en concreto 2 jóvenes supervivientes que realmente dieron fuerza a la jornada, ¿no? Sí, hay un tema. Sí, perdona. Es que hablando de la gente joven, muchas veces sí empieza, es lo que comentaba antes a nivel de nuestra comunidad. Empiezan a formarse algunos grupos de investigación con gente muy joven y con ganas de hacer cosas preparadas. Y yo creo que es algo que deberíamos aprovechar. Esa masa crítica empieza a formarse. Y yo en ese sentido soy optimista, gente muy preparada, con ganas de hacer cosas. Muy bien. Y en el sentido, dice, ¿por qué no se investigan aspectos como las emociones, la psicología de los pacientes, el apoyo que necesitan? ¿Hay investigaciones en esas líneas o pocas se hacen por ahí? Quizás se hacen pocas, lo digo sinceramente, en cuanto al peso que pueda tener. Es decir, hasta ahora quizás nos hemos encargado más de abordar temas exclusivamente relativos a ganar meses de vida, supervivencia, y nos hemos olvidado de la parte emocional. Creo que es tan importante. Es algo que está cambiando, aspectos con todo el entorno emocional, calidad de vida, es algo que hasta ahora quizás no teníamos en cuenta y que ahora sí tenemos. Ya vamos, las se integran en las unidades de oncología y nos falta a lo mejor ese paso de investigar en ese ámbito, es cierto. Y tenemos una pregunta que nos ha llegado de Twitter que nos dice, me gustaría que el doctor Pedro Sánchez me contestara estas preguntas sobre investigación y cáncer. Dice, ¿qué nos va a deparar el siglo XXI en el tema de investigación y cáncer? Y segunda pregunta, ¿qué cánceres va a tener más cura gracias a las investigaciones en marcha? Sí. Hombre, ¿qué nos va a deparar el siglo XXI? Pues, hombre, yo soy optimista después de todo. Es decir, creo que asistiremos a un incremento progresivo de la supervivencia
tumores. Mama y colon ya está casi ahí. Yo creo que el pulmón al final también conseguiremos expectativas de tal manera que consigamos cronificar esa enfermedad. Quizás, bueno, pues con las nuevas terapias dirigidas, con la combinación de sustancias, sabiendo para qué pacientes puede ser útil, identificando aquellos pacientes que realmente se benefician, vamos a conseguir, pues, cronificar esa enfermedad. Yo creo que eso va a estar en el siglo XXI. Y en cuanto a aquellos tumores en los que yo tengo puestas expectativas en que mejoren, quizás todo el recorrido que vamos a hacer sea una de las llanas que necesitamos mejorar. Muy bien, pues no sé si alguna cosa que quieras añadir. Tengo una pregunta que me decía y es, dice, España solo destina 1 euro por persona al año para investigación del cáncer. ¿Qué le parece a usted estas cifras? Hemos visto frases que gente que preguntaba dice, somos cuartos en ensayos clínicos y ahora esta persona nos dice que solo dedicamos 1 euro por persona al año para investigación y cáncer. ¿Qué podemos decirle a esta persona de cara a su esperanza para que la investigación en cáncer dé los resultados adecuados para mejorar su previsión de vida? Hombre, esa persona, pues, esta cifra es cierta en parte, es decir, quizás ese euro año son los 45, 50 millones que a veces se destinan de las sanitaciones como tal a la investigación. Si sumamos todo lo que se genera aparte, pues por recursos a través de laboratorios o a través de institutos o universidades, algo más. Es decir, aunque estamos por debajo de la Unión Europea, pero es algo más realmente. Yo creo que hace falta todavía que nos concienciemos, a lo mejor como un mensaje final. Es decir, las expectativas no son malas, pero a nivel de país, España, sí necesitamos que ese euro se incremente. Es decir, necesitamos un esfuerzo, ese pacto a lo mejor que hace falta para que los recursos de investigación en cáncer aumenten. Y sin duda repercutirá en nuestros pacientes y luego también como sociedad y que podamos ofertar algo nuevo al resto de países. Sin duda, vamos. Muy bien, pues Pedro Sánchez, oncólogo, director de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del Complejo Hospitalario de Jaén, gran oncólogo, gran investigador, buen amigo. Un placer haberte tenido esta mañana con nosotros. Te agradecemos tu tiempo, tus palabras, tu esfuerzo en investigación y tu esfuerzo en que los pacientes siempre tengan la mejor de las atenciones, la mejor de las investigaciones y que podamos avanzar en hacia un mundo que tenga menos cánceres o que si tenemos cáncer que los resultados sean mejores en salud y en calidad de vida. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad, por poder participar. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.